Romanos 8:28. Sí, bastante. Yo creo que hasta el último momento vamos a necesitar que Dios nos sane, amén. Yo en un comienzo yo pensé que en algún momento iba a dejar de necesitar sanidad y milagros, pero no, me di cuenta de que iba a necesitar que el Señor me restaurara todos los días de mi vida. Romanos 8:28, por favor. Vamos a leer en la Reina Valera. Yo siempre leo una nueva traducción viviente, pero yo me di cuenta de que cuando leemos en esta versión que no está en el televisor, hay cierta desconexión, ¿no? Porque la gente está leyendo en la pantalla y dice, ve, pero ahí no dice lo mismo. Entonces voy a propiciar que leamos en la Reina Valera y en versiones que tengamos en la iglesia. Romanos 8:28, de los versículos más sacados de contexto en la iglesia. De verdad, estos son de estos versículos que uno piensa que son ironía del Señor, porque han pasado situaciones. Y sabemos que a los que aman a Dios, vamos a leer todos, ¿qué dice la palabra? Que a los que aman a Dios, vamos a leer esto con un grito, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a leerlo otra vez. Todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé si ustedes sabían, pero a mí, una de las cosas que a mí más me apasiona es la pedagogía, el enseñar. A mí me encanta aprender formas distintas de enseñar, y una de las formas que más se utilizan y que son más recomendadas a la hora de estudiar es la repetición. ¿Sí? Suena chistoso cuando uno le ponían a hacer planas, era una tortura, pero realmente es la mejor forma de aprender, ¿sí? Porque los seres humanos aprendemos mucho en patrones, ¿no? Obviamente hay otras formas de aprendizaje, sobre todo cuando uno tiene más talentos creativos, porque la creatividad ya no se basa en patrones, ¿no? Pues es un don de Dios, es algo más espiritual, pero en un comienzo, cuando uno aprende lo básico, es bueno aprender patrones. Este es del tipo de versículos que son de los primeros que a nosotros nos enseñan en la iglesia, sobre todo cuando pasamos por momentos difíciles. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este tipo de versículos es confrontante y a la vez es un reto, porque cuando tú pasas por ciertas situaciones, como las que yo les dije ahorita en la dinámica, ¿sí? Que en algún momento tal vez hemos aguantado hambre, en algún momento hemos tenido una economía pésima, donde literal hemos, no sé, tenido que usar ropa usada, hemos tenido que usar ropa rota, remendada, porque no había más, ¿sí? ¿Sí? O hemos tenido que ver cómo un ser querido nos ha dejado porque falleció o porque nos abandonó y nos despreció, nos rechazó. Y ese tipo de situaciones son confrontantes, y por eso yo agradecía su honestidad, porque no cualquiera es capaz de pararse acá o estar ahí donde ustedes están y decir, a mí me rompieron el corazón, a mí me abandonó mi mejor amigo, a mí mi papá me abandonó, mi mamá murió. Son cosas que son difíciles de aceptar, porque son momentos muy duros, son momentos que inclusive pueden categorizarse como traumáticos, y no es fácil hablar de esos temas. No es fácil cuando tenemos que hablar de una enfermedad, no es fácil cuando tenemos que aceptar que nuestra vida no es tan perfecta como queremos aparentar que es. Y por eso el mensaje para el día de hoy se llama Sala de Espera. Este título fue inspirado por el Señor y venía a mi mente un recuerdo de una serie que yo veía cuando yo era niño que se llamaba Sala de Espera, que salía en Discovery Channel. De pronto para los más contemporáneos no saben ni qué es Discovery Channel, porque ya no ven TV por cable, sino que ven puro Netflix y Amazon Prime, y bueno, yo los entiendo, sí. Pero cuando yo era niño no había Netflix, ni había Amazon, ni nada de eso. Cuando yo era niño, pues había la TV normal, los canales nacionales, ¿sí? Y también estaba la TV de cable, ¿no? Que esa ya era la de los más pudientes, entonces ahí ya veía unos muñequitos y ya salían otras cosas. Y para mí en su momento, porque yo venía del campo, era una revolución, ¿sí? O sea, cuando yo vi esa pantalla, y en ese tiempo tener pantalla, o sea, era como una barriguita, la pantalla era redonda, ¿no? No sé si algunos la tuvieron, pero ya después, cuando uno tenía más plata, entonces la pantalla se aplanó. Y después no solamente se aplanó el frente, sino atrás también se aplanó. Y así nos fuimos modernizando, y para mí era todo una novedad, porque
En el campo, pues obviamente, primero la señal es pésima, entonces uno veía de vez en cuando de pronto Los Simpson, Dragon Ball, series así muy conocidas, salían de vez en cuando los fines de semana, pero realmente cuando ya había canales solamente de muñequitos, o sea, de caricaturas, era impresionante, era una vaina que de verdad, o sea, para la gente más joven es como que, ay no, yo veo acá la serie y todos los capítulos que quiera, pero en ese tiempo era diferente, no era como yo los sábados veía todo el día, sí, en la tarde, y tenía que esperar toda la semana para poder ver otra vez. Era emocionante porque yo estaba en el colegio y yo esperaba el próximo capítulo de Los Simpson, el próximo capítulo de la serie. No, en serio, así era, o sea, y era bonito porque de alguna manera se sentía esa espera, ¿no? Entonces, en el tiempo en el que ya nos trasteamos y nos vinimos a vivir a la ciudad, a la civilización, entonces había un programa que se llamaba Sala de Espera. Obviamente yo no ponía el programa, lo ponía mi mamá. ¿Sí? No es que a mí me encantara ver series de esas, no. Esa era una serie que veía mi mamá, pero pues a mí me tocaba ver lo que ella quería ver. Entonces, Sala de Espera era una serie donde mostraban los casos donde atendían a los pacientes cuando tenían un accidente, y pues la sala de espera, ustedes saben que es el espacio, el sitio donde normalmente tú estás esperando por tu ser querido, estás esperando un diagnóstico médico, estás esperando la evolución, ¿sí? Internan a esa persona, a ese ser querido, y tú lo estás esperando en la sala de espera. Entonces, ya que estamos hablando de honestidad, a mí me gustaría preguntar si alguna vez alguno de ustedes ha estado en una sala de espera. Ok, varios. Y realmente quiero ser un poquito honesto con ustedes, ya que ustedes fueron honestos conmigo, sería pues lo mínimo, ¿no? Ser honestos. Y pues bueno, ya algunos saben del proceso que pasamos con mi familia cuando mi papá estuvo enfermo, que fue una situación que fue bastante crítica, fueron días muy difíciles. Y bueno, con algunos, pues obviamente uno es más cercano, tal vez uno habló de una forma un poquito más clara de lo que pasó, pero me gustaría compartirlo con toda la iglesia, me gustaría compartirlo con las personas que nos van a ver en redes sociales, porque sé que a través de este testimonio el Señor va a hacer mucho. Y lo que pasó con mi papá fue muy difícil porque primero no lo esperábamos, ¿sí? Y cuando tuvimos que esperar no fue algo premeditado, o sea, nosotros no planeamos que mi papá estuviera más de 2 semanas hospitalizado, no planeaba yo que tuviera que esperar con mi hermana que tiene 8 años y que ella no, así quisiera, no puede entender lo que es que su papá, que es el amor de su vida, esté en el hospital y no pueda verla, ¿sí? Y era una situación bastante confrontante para mí, para mis hermanos. Fueron días muy difíciles y fueron días donde entendí lo que significaba la impotencia. ¿Saben qué significa impotencia, no? Impotencia es cuando realmente no puedes hacer nada en tus fuerzas y sientes la frustración de no poder hacer nada. Simplemente no puedes. La situación es esa y no puede cambiar. Y mi impotencia fue tal que le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿va a morir? Porque realmente fue difícil, porque realmente había un riesgo muy alto de que muriera. De hecho, que cuando le tomamos los exámenes, nosotros íbamos con mi papá, como cualquier examen de rutina, y el médico, cuando vio el resultado de los exámenes, porque ustedes saben, para los que han ido a un médico, los exámenes, los resultados del examen no salen de un día para otro, o sea, se demoran 2, 3 días. Yo vi que mi papá se sentía mal, tomamos los exámenes, se demoró 2 o 3 días, le dieron los resultados, y cuando el médico, casualmente vive por acá cerca, vio el resultado de los exámenes, le dijo: tiene que irse de urgencias porque en cualquier momento le puede dar un infarto, se puede morir. Obviamente el doctor no lo dijo de esa manera, no, lo dijo más preocupado: se va a morir, tiene que irse rápido. Y mi papá, pues obviamente, como él siempre hace las cosas a su manera, no se fue a urgencias. Mi papá se quedó en la casa porque tenía que alistar a Isabela y luego sí se iba a ir de urgencias. Entonces, son cosas que uno no entiende porque no he sido padre y creo que en algún momento las voy a entender, pero realmente, o sea, poner tu vida en riesgo por bañar a tu hija, alistarla, son cosas que uno no entiende, ¿no? Pero bueno. Y en ese momento vamos a urgencias, lo internan, lo hospitalizan, ¿sí? Y yo veo a mi papá en una posición demasiado vulnerable, o sea, donde literalmente él estaba postrado en una cama
y realmente yo trataba de darle ánimos, porque obviamente lo peor que uno puede hacerle a un paciente es empezar a llorar al lado de él y decirle no se vaya, por favor, mejórese. Yo trataba de ser muy sereno y de tener la fuerza para decirle yo sé que Dios lo va a hacer, sin tener la seguridad de que Dios lo fuera a hacer. Y después tenía que llegar a la casa y decirle a mi hermana, Él va a volver, sin tener la certeza de que realmente Él iba a volver, porque yo no sabía qué iba a pasar. Y Dios tuvo misericordia en ese momento, porque hubo un momento en que yo quedé en shock, ¿sí? Yo quedé en blanco, no sabía qué hacer. Estaba en un parqueadero, me tenía que devolver a la casa porque en el hospital donde lo recluyeron no aceptaban visitas y yo tenía que devolverme porque lo iban a trasladar en una ambulancia. Y en ese momento yo quedé en shock y empecé a llorar, empecé a derramar lágrimas sin control, o sea, yo nunca había sentido esa sensación, como a veces uno ve en las películas de que uno ve que la persona está así, o sea, no expresa nada y empiezan a salirle lágrimas. Es la primera vez en mi vida que pasa algo así, o sea, que yo empiezo a ver literalmente cómo siento que se caen las lágrimas, pero no siento nada más, no siento nada, absolutamente nada, y es una impotencia increíble. Mi mente estaba en blanco y lo único que le decía al Señor, Señor, si va a morir, dímelo. Porque yo en ese momento sentía la responsabilidad de lo que podía pasar, de qué iba a pasar con mis hermanos, de qué iba a pasar conmigo, qué iba a pasar con mi hermana, ¿sí? Y en ese momento el Señor tocó mi corazón y me habló a través de esta palabra. Y esta palabra es para mí una gran ironía del Señor, porque cuando tú lees la palabra y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entendemos literalmente que el Señor está diciendo que cuando tú amas a Dios y lo pones en el primer lugar, todas las cosas se te aparejan a tu favor. O yo lo entendía de esa manera. Pero después de esas situaciones difíciles, frustrantes, de dolor, de sufrimiento, de impotencia, uno se da cuenta de que esta palabra no significa eso. Porque cuando uno le da ese sentido tan literal de que todo te va a salir bien, uno está asumiendo que no va a haber problemas. Y lo que yo después entendí con esta palabra es que cuando tú realmente amas a Dios y lo pones en primer lugar, lo amas a pesar de que las cosas no vayan bien. Y eso es lo que realmente es un reto en la fe. Es fácil amar a Dios cuando las cosas están bien. Es fácil amar a Dios cuando mi familia está sana, cuando yo estoy sano, cuando mis relaciones están bien, cuando mi vida devocional está bien, cuando tengo un buen trabajo. Es fácil amar a Dios. Pero ¿quién realmente está dispuesto a tomar la decisión? Porque amar es una decisión, de amar a Dios a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de que mi familia me desprecia, a pesar de que mis papás están enfermos, a pesar de que yo pueda estar enfermo. ¿Quién es capaz de amar a Dios en esa situación? No quiero que alce la mano. Pero cuando pasas por esos momentos es cuando tomas la decisión. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? Sala de espera. Cuando tú estás en espera, porque yo puse el ejemplo médico, ¿no? También relacionado con el testimonio de mi papá y lo que pasó, y al final el Señor nos dio la victoria. Pero esta semana entendí que la sala de espera no solamente aplica a un caso médico, no solamente aplica a un hospital, no solamente aplica a que mi familia está enferma y voy a esperar un diagnóstico médico, no. La sala de espera son todas las transiciones en las cuales tú estás bajo incertidumbre. ¿Saben qué es incertidumbre, cierto? La incertidumbre es el no saber qué va a pasar, no sé el futuro, que es lo que todos los días afrontamos como seres humanos, porque realmente no sabemos el futuro. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿mañana estamos vivos? ¿Mañana nos vemos? Podríamos decir, sí, mañana nos vemos, si Dios quiere. Pero realmente la palabra lo dice, somos como la neblina, estamos y en un momento desaparecemos, morimos, nos desvanecemos. Ninguno de nosotros sabe ni siquiera qué va a pasar dentro de un minuto, dentro de 5 minutos, no tenemos ni idea, no sabemos nada. Y bajo ese escenario de incertidumbre es que se activa algo llamado fe. Porque es fácil creer cuando las cosas ya están aseguradas. Qué fácil es decir que tiene fe. No, yo tengo fe que el Señor me va a dar un buen trabajo cuando estás firmando el contrato indefinido bueno, es indefinido, ¿no?
con un salario de 10 millones, qué fácil es decir, el Señor me va a prosperar. Pero imagínate decir, el Señor me va a prosperar cuando no te alcanza, cuando tienes que decidir si pagar un recibo o comer. Es diferente, ¿no? Y bueno, tal vez ustedes me entiendan hasta cierto punto, porque yo entiendo que la mayoría de ustedes son dependientes de una familia, y obviamente yo no busco con esto traumatizarlos ni juzgarlos si no han tenido que pasar por esto, porque gracias a Dios no han pasado por eso. De hecho, yo no he pasado por muchas cosas que otras personas sí que han pasado y que les ha dolido mucho más. Pero no se trata aquí de comparar quién ha sufrido más, quién ha sufrido menos, sino de entender que cada uno de nosotros en su contexto particular vive momentos de espera. Todos estamos a la espera de algo. Yo estoy a la espera de muchas cosas. Yo estoy a la espera de que el Señor confirme cosas importantes en mi vida. Yo estoy a la espera de que el Señor solucione una situación en mi familia. Yo estoy a la espera de que el Señor me saque del desierto. Estamos a la espera constantemente, ¿sí? Inclusive para el caso de los más jóvenes, tal vez estás a la espera, no sé, de que vayas a pasar el año, porque eres muy mal estudiante. Pero a lo que quiero llegar es que todos pasamos por valles de espera. Y hay 4 cosas que el Señor ponía en mi corazón y que quiero compartir con ustedes. 4 cosas que pasan cuando estamos en la sala de espera, cuando estamos en ese momento de incertidumbre. Y la primera cosa que pasa cuando estamos en la sala de espera es que es un lugar donde no debemos desesperarnos, pero lo hacemos. Lucas capítulo 6, versículo 47. Vamos a ir rápidamente a la palabra, no quiero extenderme realmente porque no va al caso, ¿sí? Quería que lo que les estoy diciendo sea muy claro, ¿sí? Realmente quiero ser muy puntual en lo que quiero enseñarles hoy. Lucas 6, 47. Dice la palabra de Dios: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49, por favor. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. La sala de espera es un lugar donde no debemos desesperarnos, pero lo hacemos. Y es que es importante aclarar una cosa. Cuando nosotros sufrimos un problema, normalmente uno se esfuerza para no sufrir. O sea, cuando hay una situación difícil, nosotros queremos hacernos los fuertes, ¿sí? Queremos que la situación no nos invada la mente, que no nos perturbe la paz, pero lo hace, ¿sí? Es inevitable no desesperarnos, es inevitable no tener ese momento de confrontación interno. Y por eso es que era importante para mí que ustedes fueran honestos en la dinámica que acabamos de hacer. Porque nosotros, aunque no debemos desesperarnos, vamos a sentir desesperación. Yo una vez le decía al Señor: Señor, ¿por qué me siento triste? ¿Es tan feo estar triste? ¿Es tan feo estar deprimido? Y una vez el Señor me contrapreguntaba: ¿acaso no te hice yo así? O sea, si el Señor no quisiera que sintiera tristeza, pues no hubiese nacido con esa capacidad. Y a veces nosotros pensamos que sentirnos tristes es pecado, que sentir ira es pecado. Y sentir ira no es pecado. ¿Saben cuál es el pecado? Que ese sentimiento me gobierne. Por eso dice la palabra: que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que no se pase el tiempo y que sigamos invadidos por ese sentimiento. Ahora, lo que quiero aclarar con esto, y no estoy diciendo que sufrir de depresión y cosas más extremas sea normal, porque no es así. Pero el Señor nos diseñó para sentir alegría y también tristeza.
Nos diseñó para responder con emociones a las situaciones de nuestro entorno. Es algo normal. Ahora, ¿cuál es la invitación que les hago? A que estemos cimentados sobre la roca. Porque es normal sufrir tempestades, es normal que a veces venga el río, es normal que a veces venga la inundación. Es como hace un rato, es normal que llueva y es normal que a veces llueva fuerte y que caigan goteras y se moje el piso. Es normal que haya dificultades, es normal que haya problemas. Pero ¿cuál es tu fundamento? ¿Es la roca que te mantiene firme o es la arena, la tierra, que medio se moja y se desvanece? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Sobre qué terreno estás pisando? ¿Cuál es tu base? ¿Tu base es el Señor? ¿Estás aferrado a Él? ¿O estás aferrado a una persona? ¿O estás aferrado a un sentimiento? ¿O estás aferrado a algo que en algún momento te va a fallar? Porque les digo una cosa, el único que nunca falla se llama Dios, el Señor Jesús. Tu mejor amigo te va a fallar, tu mamá, tu papá, el amor de tu vida, tu amigo, tu hermana, te van a fallar. Porque los seres humanos fallamos, somos pecadores, somos hombres y mujeres pecadores. Entonces, lo primero que pasa en este lugar es que nos desesperamos. ¿Qué es lo segundo que pasa? Para ir rápidamente al punto. La sala de espera es un lugar donde no debemos engañarnos, pero lo hacemos. Santiago 1:8. Mientras usted lo busca, voy a tomar un poquito de agua. Juan Pablo, edite esto. Santiago, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerlo todos juntos, ¿listo? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es tener doble ánimo? Doble ánimo es cuando dejamos que nuestra vida se vuelva como la política. ¿Saben cómo es la política? Polarizada, extremista. Entonces, o eres de izquierda o eres de derecha, o eres de sur o eres de norte, todas esas cosas. El doble ánimo es cuando situaciones nos llevan a vivir en emociones extremas. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo en estos momentos de espera, ha habido situaciones o momentos donde me siento súper contento, súper animado, motivado, voy a levantarme, el Señor me va a levantar, yo confío en el Señor. Y a las 2 horas, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿No le ha pasado? Eso es el doble ánimo. El doble ánimo es cuando esas emociones gobiernan tu vida y realmente no sabes ya ni lo que sientes. ¿Sí? Cambias tanto de estado de ánimo que ya ni siquiera sabes si estás bien, si estás mal, porque estoy contento, estoy triste, luego estoy desesperado, luego estoy calmado, luego estoy ansioso, luego estoy estresado. Y ese vaivén de emociones arruina nuestro caminar con Dios. Porque la senda de Dios es una sola, ¿sí? Y nosotros no podemos andar el camino de Dios andando así. No podemos, ni tampoco podemos caminar el camino de Dios yendo adelante y atrás, porque no avanzamos. Si vamos contra los vaivenes de la vida andando en doble ánimo, nunca vamos a avanzar. Y por eso yo anoté en el punto, es un lugar donde no debemos engañarnos, pero lo hacemos. Siempre vamos a tener la tendencia a aparentar. Y esto va enlazado con el primer punto. Tenemos esa tendencia natural a dibujar en nuestra mente una realidad diferente a la que es. Y es un problema, ¿sabe por qué? Porque cuando usted no es consciente de que está mal y se autoengaña y dice, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, ¿saben qué pasa? Que Dios no puede obrar en tu vida. ¿Por qué no puede obrar Dios en tu vida? Porque Dios no puede obrar si primero no hay un reconocimiento. Si tú no reconoces tu pecado, si tú no reconoces tu situación, si tú no eres honesto contigo mismo o contigo misma, no eres honesta con lo que Dios, con la situación que está pasando, Dios no puede obrar en tu vida. No puede. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo va a intentar ayudarte con algo que ni siquiera tú eres consciente que está pasando en tu vida? No es posible. Si tú no eres consciente y eres honesto, honesta, de decir estoy triste,
estoy sufriendo de depresión, estoy sufriendo de adicción a las drogas, tengo un problema con la pornografía, tengo un problema con mi sexualidad, estoy sufriendo una confusión en mi identidad sexual. ¿Cómo Dios va a obrar? Si ni siquiera estás reconociendo tu problema, no puede el Señor, porque le estás cerrando la puerta. ¿Y ustedes sabían quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Y cuál es el mayor logro que puede hacer Satanás en tu vida? Engañarte, hacer que tú mismo te engañes y creas que todo está bien cuando realmente todo está mal. Tercero, en la sala de espera no hay máscaras. Ahora, acá hay una cuestión importante. El Señor nos lleva muchas veces a situaciones difíciles para que nos demos cuenta de lo que realmente hay en nuestro corazón. Jeremías 27, lo voy a leer rápidamente. Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías básicamente está diciendo que la vida de él es muy mala, pero que sigue viviendo por amor a Dios. O sea, Jeremías ama tanto a Dios que a pesar de su sufrimiento él se mantiene, porque él sabe que el amor de Dios está por encima de cualquier situación, pero está reconociendo su problema. La gente se burla de él, la gente lo persigue, la gente lo juzga, porque está haciendo lo correcto, pero todo el mundo piensa que es un charlatán, a pesar de que está haciendo lo correcto. ¿Y saben qué pasa en la sala de espera? Que llega un punto donde la presión es tanta, donde el sufrimiento es tanto, donde el dolor es tan grande, tan apabullante, que ya no hay ninguna apariencia que valga. Ya no es posible engañarnos a nosotros mismos. Es decir, el Señor te va a llevar a tal lugar de presión que tú no vas a ser capaz de mentir, ya no vas a ser capaz de engañarte, ya no vas a ser capaz de engañar a otros. ¿Sabes por qué? Porque ya no puedes asimilar la situación. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando mi papá estaba en el hospital y no sabía qué iba a pasar y yo trataba de darle fuerzas a todo el mundo, hubo un momento donde me paralicé y quedé en shock y simplemente mi cuerpo empezó a llorar. Ni siquiera yo era consciente de lo que estaba pasando y pasaron unos minutos en ese instante y mi mente me dijo: estás triste, estás sufriendo, te está doliendo lo que le está pasando a tu papá. Y yo no lo comprendía, o sea, no entendía qué significaban esas frases. Venían a mi mente esas ideas y no sabía qué estaba pasando. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue decir: Señor, ¿va a morir? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Me dijo: yo tengo el control. ¿Y quieres que te diga una cosa? El Señor tiene el control. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de esa situación. Y yo no te voy a decir: eso se va a solucionar, el problema se va a solucionar, la situación va a mejorar. Pero sí te voy a decir que Él tiene el control. Él tiene el control de tu vida. Y mientras Él tenga el control de tu vida, todo va a salir bien, aunque no sea el resultado que esperamos. Cuarta cosa. En la sala de espera, la sala de espera es un lugar que todos vamos a atravesar. Salmos capítulo 116, versículo 8. Este pasaje me encanta. Lo que el salmista plasmó acá es muy profundo. Dice la palabra de Dios: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Este no es un salmo que compone una persona que le dio ansiedad porque alguien le dio carita enojada al estado de Facebook. Este es un salmo que escribió un hombre que estuvo en peligro de muerte. Y es interesante porque nosotros a veces leemos la palabra y nosotros no le damos la trascendencia. Yo me impacté porque estaba escuchando un podcast cristiano y en ese podcast invitaron a Itiel Arroyo. Creo que la mayoría conoce a Itiel Arroyo, un predicador muy conocido acá en América Latina, y él decía:
Nosotros tenemos que estudiar la palabra a la luz del significado de esas palabras en ese tiempo. Y me impactó porque realmente es así. Hay versículos que si tú no entiendes el contexto de la época, no les vas a dar el significado completo, no les vas a dar el significado correcto. El Salmo 116, ustedes leen todo el Salmo y es un salmo de una persona que está en guerra, que está a punto de morir, que si da papaya, se muere. Y no sé si usted alguna vez ha pasado por una situación similar, pero yo pienso que lo más desesperado que puede pasar a la vida de uno es estar en ese proceso de morir. Y me impactaba porque el salmista decía: tú has librado mi alma de la muerte. Fíjese lo que él dice, él no dice has librado mi cuerpo, no. Él está diciendo has librado mi alma. ¿Qué está diciendo este hombre acá? Está diciendo me pueden matar a mí, pero no pueden matar mi alma. Y es lo que dice la palabra. No teman al que puede matar, herir, destruir esta carne, sino quien decide el destino de tu alma, cielo o infierno. ¿Quién decide ese destino? El Señor. ¿Quién es el juez de todas las cosas? El Señor. Este hombre ya estaba en un nivel tan alto que él decía, pues al final puedo morir, puedo perder todo, pero mi alma nadie me la puede arrebatar. Y eso es lo que pasa en nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa cuando salimos airosos, cuando salimos victoriosos de ese desierto, de esa prueba, de esa angustia, de esa sala de espera? ¿Qué sucede? Que nuestra relación con Dios se acerca. Lo hablaba con alguien hace creo que 2 semanas y yo llegaba a la conclusión, y esto va a sonar un poco polémico, pero hay momentos de dolor y sufrimiento en la vida del ser humano que son un privilegio. Y es polémico porque a nadie le gusta sufrir. Nadie llega a una iglesia cristiana a que le digan vas a sufrir, te va a doler, vas a llorar, tienes que pasar por el desierto. A nadie le gusta esa situación. Pero sería mentir, sería ser deshonesto de mi parte decirte todo va a salir bien, todo va a estar bien, y no. Hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento. Y no estoy diciendo con esto que tenemos que estar sufriendo todo el tiempo y que tenemos que volvernos masoquistas y que tenemos que disfrutar el dolor, no. Lo que estoy diciendo es que cuando ese momento de dolor, cuando ese desierto es algo que Dios propició en tu vida para que tu relación con Dios mejore, es un privilegio. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa cuando atraviesas el desierto? La palabra en Romanos 8:28 cambia su significado. Porque en ese momento entiendes que realmente todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Porque en ese momento tú ya no estás pensando en si voy a perder o voy a ganar, en si me va a doler o no me va a doler, sino que en ese momento estás poniendo por delante a Dios. Y en ese momento tú dices, no me importa lo que pierda. Para mí lo más importante es que Dios está conmigo. Ese es el privilegio del sufrimiento. Ese es el privilegio de estar en la sala de espera. Y por eso es que yo les decía que es un privilegio, porque hay personas que no están dispuestas a atravesar el desierto. Hay personas que no están dispuestas a pasar de esa situación. Hay personas que han huido toda su vida de los conflictos que hay en su alma y no le dan cara, no lo confrontan. Pero sabes, en algún momento vas a tener que confrontar lo que está pasando en tu vida. En algún momento vas a tener que ser honesto y honesta contigo mismo y vas a tener que reconocer que tienes un problema, que tienes que perdonar a esa persona, que tienes que sanar de esa relación, que tienes que cerrar el ciclo, tienes que pasar la página, ya esa situación quedó en el pasado. Ya no puedes sentir que eso te está agobiando porque te está matando por dentro. Dice la palabra que la amargura es como una hiel, un veneno que nos corrompe, ¿sí? Si en algún momento esa situación emocional te afectó y te sigue afectando, tienes que cerrar el ciclo. Porque el desierto no es un lugar para quedarnos permanentemente. Lo hemos hablado muchas veces en la iglesia, el pastor lo ha dicho. El desierto es un lugar de transición. Y ese lugar de transición tiene que dar como resultado que mi relación con Dios es mejor. Porque si tú después del desierto dices que tu relación con Dios empeoró, prepárate para el próximo desierto. Porque tú no puedes saltarte las lecciones.
No puedes saltarte los procesos. Dios es un Dios de orden. Y si Dios quiere que aprendas algo en tu vida, que cambies algo en tu vida, hasta que no lo cambies, no vas a poder cerrar el ciclo. Amén. Yo quiero que cerremos los ojos y que pensemos por un momento en esa sala de espera que estás afrontando en tu vida. Puede ser literalmente, como les explicaba, un lugar donde estás esperando que tu ser querido mejore de su salud. Puede ser un lugar en el cual estás esperando a que esa persona te dé una respuesta, te dé una confirmación, donde ese trabajo finalmente salga a la luz, donde se dé esa oportunidad de una beca, donde puedas ser sano o sana de tu enfermedad. La sala de espera es muy amplia, chicos. Y lo único que yo les puedo decir es que si aprendemos a vivir el proceso, si aprendemos a aceptar el proceso y pasamos ese momento de disciplina, de corrección, de confrontación, vamos a salir siendo mejores de lo que somos. ¿Quieren que les diga una cosa? Todo lo que es valioso para nosotros tiene que tener un costo. Si fuese fácil, no le daríamos el valor que corresponde. Por eso es que pasamos por el desierto, por eso es que pasamos por la sala de espera. Porque si Dios cumpliera todos nuestros caprichos de inmediato, no le daríamos el valor. Seríamos hijos desagradecidos. Y Dios no quiere que seamos desagradecidos. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Bendigo, Señor, a las personas que estamos acá en el templo. Bendigo, Señor, maravilloso, a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Bendigo a cada persona que va a escuchar esta palabra y que la va a poner por obra, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús por los corazones endurecidos, para que, como dice en el libro de Jeremías, Señor Dios, de Ezequiel, perdón, deje de ser un corazón de piedra y se vuelva un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón empático, un corazón maduro, un corazón que tome decisiones en su vida. Señor Dios, yo oro para que le des la disposición a cada corazón, a cada mente, y haya sanidad, haya liberación, haya un rompimiento en esas vidas, haya una confrontación, haya una lucha, y que salgamos victoriosos en el nombre de Jesús, Dios. Porque esa generación que no murió en el desierto, no murió porque estuviera mejor que otros, no sobrevivió porque fuese mejor que sus antepasados, sobrevivió por tu gracia. Y así, Señor, yo quiero que por tu gracia tú me des esa victoria, Señor. Yo quiero que por tu gracia, Señor, tú me des esa respuesta, tú me des esa confirmación, tú me des, Señor Dios, ese galardón, esa espera, Señor Dios, que valga la pena, Dios. Señor, yo quiero más de ti, necesito más de ti. Y quiero que apasiones mi corazón, que avives con el fuego de tu Santo Espíritu mi mente, que quebrantes los paradigmas que hay en mi mente, que quebrantes todo esquema mental, todo esquema humano, todo esquema religioso, y que se quebrante toda mentira de Satanás de mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, quita la confusión, quita ese entenebrecimiento que hay en las mentes, Dios. Quebranta lo que no es tuyo, Padre de la gloria, y trae libertad, trae certeza, trae claridad a nuestra alma de aquellas cosas que tenemos que hacer. Padre de la gloria, bendigo a este remanente, bendigo a las personas que estamos en este lugar, a las personas que hacen parte de este grupo y que no pudieron asistir, los bendigo en el nombre de Jesús, Dios, porque sé que somos más, Dios, y sé que un día seremos tantos que será imposible contarnos, Dios maravilloso, porque tu palabra es clara y tu promesa nunca, nunca cambia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.